Algunos instrumentos necesarios para el momento de tratar con vehículo eléctrico son principalmente dos. En primer lugar tenemos la cámara termográfica, es decir, este es un instrumento que básicamente lo que te va a medir es el campo de temperatura que tiene tu equipo eléctrico. Por ejemplo, un motor, un controlador, un banco de baterías, podemos detectar focos de alta temperatura que entendamos, que recordemos que siempre que hay un foco de alta temperatura es que hay algún punto de ineficiencia muy probable, o a lo mejor un conductor que está haciendo algún tipo de cortocircuito, o algún perno que hay que aumentarle el torque de apriete, etc. ¿Ya? Para ello necesitamos este tipo de instrumentación, que es una cámara termográfica. Es un equipo generalmente que tiene un precio bastante elevado, por lo tanto en el rubro también podemos encontrar este tipo de instrumento, que es un puntero láser. ¿Ya? Al contrario de la cámara termográfica te mide un plano, un campo de temperatura, mientras que el puntero láser, ¿cierto?, te mide un punto, y eso te da un dato de cómo, ¿cierto?, está la temperatura en ese punto. Sin embargo, no tenemos el mapeo general de la superficie, pero este es un instrumento que cuesta quizás 10 veces menos que una cámara termográfica. Te da una excelente aproximación. Por otro lado, para medir remotamente, por ejemplo, las revoluciones por minuto del motor, tenemos este tipo de instrumentación, ¿cierto?, que mide las RPM. Ya pueden medir la RPM de una rueda, la RPM de un cardán, la RPM de un motor eléctrico o un motor a combustión, cualquier elemento que esté en revolución. El instrumento más importante al momento de tratar con vehículos eléctricos es el multitester. ¿Ya? Podemos encontrarlo básicamente en dos tipos de formatos. Uno, el que tiene estas tenazas, ¿cierto?, este elemento que tiene un resorte, ¿ya? Y podemos encontrarlo en otro formato, que es básicamente este, que no tiene las tenazas, sin embargo tiene estos dos conductores, ¿cierto?, para poder testear cualquier zona del vehículo eléctrico. En primer lugar tenemos que identificar qué cosas mide el multitester. Acá mide voltaje, corriente, resistencia, ¿ya? Mide también continuidad, es decir, si por ejemplo muchas veces vamos a entender que en un conductor tenemos la duda si un punto es igual a otro punto. Por ejemplo, los puntos del chasis, que generalmente son los negativos del vehículo en corrientes bajas, ¿cierto? Si uno pone un punto del tester en un punto del chasis y el otro punto en otro punto, en cualquier otro punto del chasis, va a sonar este aparato debido a que comparten, ¿cierto? Hay una continuidad del sistema. En primer lugar, tenemos que identificar si es corriente alterna o corriente continua, ¿ya? Para identificar la corriente alterna tenemos esta sigla. Para la corriente continua tenemos esta otra sigla, ¿ya? Por lo tanto, eso por un lado. Ahora bien, para poder medir la corriente que pasa por un conductor, por ejemplo, imaginemos si por este conductor pasan 5 amperes, o debería pasar aproximadamente esa cantidad de corriente, uno setea el tester. En este caso tiene dos seteos, uno de 100 amperes y otro de 20 amperes. ¿Ya? Si van a pasar 5 amperes aproximadamente, lo seteamos en la sección de corriente 20 amperes y introducimos, ¿cierto?, el tester de esta forma, ¿ya? Ya que, ¿qué es lo que va a pasar? Al pasar corriente por el conductor va a inducir un campo magnético que, a través de esa señal, el tester va a interpretar de cuánto es la corriente que pasa por el conductor. Los testers, como cualquier otro elemento de instrumentación, se compran según los rangos de tolerancia, la sensibilidad, cómo afecta esto en la medición, ¿ya? Muchas veces con un tester de estas características, que puede costar a lo mejor del orden de $30, ¿ya? Con esto basta y sobra para poder testear en cualquier momento un vehículo eléctrico, ¿ya? Yo les recomiendo usar este tipo de tester, ya que es más versátil. Tenemos la posibilidad de ver la corriente, es un tester pequeño, de alta duración, bien resistente, y admite, por ejemplo, también, recuerden que muchas veces una variable muy relevante es medir altas corrientes, sobre todo en un auto eléctrico. Por lo tanto, necesitamos rangos de 100, 200, quizás hasta 500 amperes, ¿ya? No así este tester, que para medir la corriente se deben conectar estos conductores en serie al conductor, ¿ya? Y te admite máximo a lo mejor del orden de 5 amperes, ¿ya? Por lo tanto, es muy baja la corriente que puede llegar a medir este tipo de tester. Aquí tenemos un tester, ¿ya? Yo les recomiendo tener un tester semejante a este. ¿Cuál es la característica de estos testers? Tiene primero que todo lo más importante, que es amperímetro de tenaza, ¿ya? Amperímetro de tenaza para corriente continua. Si se fijan, ese signo es el de corriente continua, ¿cierto?
y podemos tener la capacidad de medir en el rango hasta 40 amperes y hasta 400 amperes. ¿Ya? Usted es probable que manejen ese tipo de rango de 400 amperes, por lo tanto les recomiendo usar este tipo de tester, ¿ya? Que tenga esa escala. Tenemos la opción de medir continuidad, ¿cierto? Resistencia y el voltaje. Voltaje DC, ¿cierto? Y tenemos voltaje AC. También puedo medir corriente AC y corriente DC, corriente continua y corriente alterna, ¿ya? Por ejemplo, ahora vamos a medir el voltaje de esta batería. Primero que todo tenemos que prender el tester, colocarlo en la sección voltaje y sección voltaje DC. Si se fijan, esta batería tiene 12.3 volts, ¿ok? 12.3 volts, es decir, puede cargarse, ¿cierto? Todavía tenemos un rango para jugar para poder cargarlo. Acá tenemos un cargador de batería, este cargador de batería, marca Daico, ¿ya? Y con este cargador de batería nosotros vamos a enchufar los bornes, ahí está. Vamos a medir, y si se fijan ahora están 12.45, ¿ya? Y subiendo, 12.47, 12.46, etc. ¿Ya? Importante mantener una buena conexión en los bornes al momento de medir. Ya, 12.5. Se fijan, con este tester podemos medir también la corriente. Vamos a ponernos en un rango hasta 40, ¿ya? DC. Si se fijan, está cargando a 5.28, 29 amperes, ¿ya? Y podemos medir a la entrada del cargador. Si recuerdan, el cargador tiene una entrada AC que la enchufamos a 220, ¿ya? O 110 según su país, y esa entrada pasa corriente alterna, y a la salida, ¿cierto?, sale corriente continua, ¿ya? Por lo tanto, para ver la eficiencia de este cargador, simplemente es ver la potencia que sale del cargador versus la potencia que entra del cargador, ¿ya? Si se fijan, la potencia que sale del cargador era, ¿cierto?, el voltaje, ¿ya? De hecho, aquí nosotros tenemos la corriente. Recuerdan, son 5.27 amperes de corriente de salida del cargador, ¿ya? Pero ¿cuánta corriente tenemos a la entrada del cargador? Vamos a ponerlo en la sección alterna. Vamos a medir corriente alterna. Vamos a medir la entrada del cargador, y si se fijan, tiene la entrada 0,74, 0,71 amperes, ¿ya? Generalmente vean bien el rango. Si ustedes, sin tener el cable pasando por esta zona, tenemos algún número, siempre es bueno apretar este botón que hace que tienda a estar en 0, ¿ya? Entonces nuevamente vamos a colocar la medición, y efectivamente nos da 0,77 amperes. Entonces ¿cómo interpretamos estos valores? A la entrada nosotros tenemos 220 volts alterno, ¿cierto? 220 volts alterno por la corriente que acabamos de medir alterna. Eso nos va a dar la potencia de entrada, ¿ya? Y la potencia de salida son la corriente que medimos acá en continua. ¿Recuerdan cuánto era? Era 5 amperes, 5,1 más o menos. Y eso multiplicado por el voltaje de salida continua, ¿ya? Luego de estos cálculos podemos ver que esta es la eficiencia de nuestro cargador.